Cordial saludo, tutora y compañeros. Pertenezco al grupo 471 de estructura molecular. Mi nombre es Duan Daniel García Rincón y a continuación voy a exponer algunos temas referentes al curso. En esta diapositiva encontramos el tema geometría molecular. Se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina muchas de las propiedades de la molécula: reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, entre otros. Actualmente el principal modelo es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Es el modelo para predecir la geometría de las moléculas. Su idea central era que los electrones de valencia en torno a un átomo tienden a ubicarse en las posiciones que minimizan las repulsiones electrostáticas entre ellos. La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia es un modelo usado en química para predecir la forma de las moléculas o iones poliatómicos. Está basado en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo. La premisa es que los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente y por lo tanto adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión, determinando la geometría molecular. El número de pares de electrones de valencia alrededor de un átomo, tanto enlazantes como no enlazantes, se denomina número estérico. Las geometrías moleculares se determinan mejor cuando las muestras están próximas al cero absoluto, porque a temperatura más alta las moléculas presentarán un movimiento rotacional considerable. En el estado sólido, la geometría molecular puede ser medida por difracción de rayos X. Las geometrías se pueden calcular por métodos semiempíricos de modelamiento molecular. La geometría molecular lineal describe la posición de distintos átomos como enlaces de 180 grados. Las moléculas orgánicas lineales, como el acetileno, suelen presentar hibridación de tipo sp en los átomos de carbono. Este tipo de geometría molecular es uno de los más típicos, incluyendo compuestos como el dióxido de carbono, el ácido cianhídrico y el difluoruro de xenón. También destaca la existencia de múltiples iones de geometría lineal, los aniones ácida y tiosinato, y el catión nitronio. Son ejemplos de iones cuyos enlaces son lineales. La geometría molecular trigonal plana es un tipo de geometría molecular con un átomo en el centro y tres átomos en las esquinas de un triángulo, llamados átomos periféricos, todos ellos el mismo plano. En una especie trigonal plana ideal, los tres ligandos son idénticos y todos los ángulos de enlace son de 120 grados. Debido a la existencia de numerosas moléculas con una de estas dos estructuras electrónicas, este tipo de geometría es predominante. Se observa como la geometría molecular angular deriva de la geometría molecular tetraédrica, en tanto que las moléculas angulares tienen tan solo dos pares de electrones enlazantes, mientras que las tetraédricas tienen sus únicos cuatro pares enlazados, formando ángulos de 100,5 grados. La geometría molecular tetraédrica es un tipo de geometría molecular en la que un átomo central se encuentra en el centro enlazado químicamente, con cuatro sustituyentes que se encuentran en las esquinas de un tetraedro. La geometría molecular piramidal trigonal es un tipo de geometría molecular con un átomo en el vértice superior y tres átomos en las esquinas de un triángulo en un plano inferior.
Un enlace iónico es cuando los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro. Durante este proceso de perder o ganar electrones cargados negativamente, los átomos que reaccionan forman iones. Los iones cargados de manera opuesta se atraen entre ellos o a través de fuerzas electroelásticas que son la base del enlace iónico. Por ejemplo, el sodio cede su única valencia de electrones al cloro, resultando un ion de sodio cargado positivamente y un ion de cloro cargado negativamente. Las características de compuestos iónicos son: los enlaces iónicos se forman entre metales y no metales. Al nombrar compuestos iónicos simples, el metal siempre viene primero y el no metal de segunda. Los compuestos iónicos se disuelven fácilmente en el agua y otros solventes polares. Y por último, en una solución, los compuestos iónicos fácilmente conducen electricidad. Enlace covalente. Al contrario de los enlaces iónicos, el enlace covalente ocurre cuando dos o más elementos comparten electrones. Ocurre porque los átomos en el compuesto tienen una tendencia similar hacia los electrones. Esto ocurre comúnmente cuando dos no metales se enlazan, ya que ninguno de los no metales que participan en el enlace querrán ganar electrones. Estos elementos compartirán electrones para poder llenar sus envolturas de valencia. Los compuestos iónicos tienden a formar sólidos cristalinos con temperaturas muy altas. Las características de los compuestos covalentes son: 1. La mayoría de los compuestos covalentes son líquidos o gases, algunos son sólidos blandos. Otra, los compuestos covalentes comparados con la mayoría de los compuestos iónicos tienen densidades, puntos de fusión y de ebullición menores. Los compuestos covalentes son malos conductores del calor y la electricidad. Y por último, cuando se disuelven en agua, la mayoría forman iones. Tutor y compañero, espero que haya quedado claro mis temas. Muchas gracias por su atención.